Especial de prensa en Iquique Televisión, bienvenidos. Vamos a conversar con el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda Fernández, quien para las nuevas generaciones probablemente no les diga mucho su nombre, los jóvenes, ¿cierto?, de 20, de 25 años, pero aquellos que tenemos un poquito más de edad, lo recordamos porque fue un juez emblemático para los derechos humanos, para la defensa de los derechos humanos en los años 80 en nuestro país. Tiene una serie de premios, algunos de los cuales el premio Monseñor Oscar Romero, premio Monseñor Leonidas Proaño, en fin, doctorado en Derecho, doctorado en Filosofía. El juez, si estuviéramos hoy día, Carlos Cerda, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas si gracias. Hubiese que calificarlo hoy día con los términos de hoy, yo diría que usted fue un juez díscolo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? A ver. Sí, lo que ocurre es que depende díscolo enfrente de qué. Díscolo enfrente de lo que entonces era el criterio que imperaba en la superioridad, definitivamente. Si el parámetro es el del deber ser del juez, como yo lo entendía y creo que la mayoría lo ha entendido en el país, no, simplemente un juez que creyó cumplir con su deber con toda modestia, considerando que era lo que todo juez debía hacer. ¿Qué tan difícil fue ese periodo, don Carlos, cuando uno escuchaba las noticias, la radio cooperativa, ¿cierto?, y sabía de gente que la habían ido a buscar a su casa, ¿cierto?, y después se ponían recursos de amparo y los recursos de amparo, ¿cierto?, no eran acogidos, y después estas personas aparecían al tiempo después, ¿cierto?, o nunca más aparecieron, y si aparecían, ¿cierto?, a veces muertas, en fin, o torturadas. ¿Qué tan difícil fue esa etapa para usted? Bueno, es que quien decide hacer de su vida una dedicada a la justicia, sabe que no aspira a la comodidad profesional ni a la facilidad, ¿no es cierto? O sea, es alguien que sabe que va a tener que batírselas con problemas en la convivencia social. Y eso de todo orden y sin límites. Por lo tanto, cuando usted tiene claridad del fin de su vida, que es al mismo tiempo el de sus acciones en el servicio público, no hay en verdad barreras, no hay dificultades, porque está recorriendo el camino que por definición había de correr. Muchas veces el de la incomprensión también. Y lo problemático en ese sentido no era el que yo me sintiera al interior de una institución que de momento yo veía que traicionaba su fin propio y abandonaba sus deberes, como creo que históricamente ahora se ve, y a eso responde que nosotros mismos, como Poder Judicial, hayamos hecho un pedido de disculpa, digamos, o más bien una explicación de que a nosotros mismos nos parece ya con una mira histórica que en esos tiempos el Poder Judicial no respondió a lo que se le pedía históricamente. Y eso aparte de cualquier postura política, digamos, creo que eso está compartido. Ahora, la dificultad, eso sí, es la pena, la angustia de la impotencia. Cuando usted trabaja con otros y en ese grupo no se da el ambiente para una mirada de lo que ocurría, digamos, en el sentido de la protectividad de los derechos esenciales, en ese caso el derecho a la vida, las igualdades, las libertades, a nivel de lo más esencial, como hoy sabemos. Entonces, claro, usted decía, bueno, eso me identifica con una institución abandonante, ¿no?, prescindente. Y que en algún minuto quiso prescindir de usted, digamos. Bueno, claro, y claro, en la mirada de la época era, yo lo entendía también, era, sí. Yo lo comprendía, lo calificaron era lo consecuente. entre el lista 3, después el lista 4, definitivamente quisieron expulsarlo, digamos.
Claro, sí, yo alcancé a estar casi expulsado del Poder Judicial. Pero la dificultad entonces es qué hacer con ese ser humano para el que nosotros existimos y que el poder político del momento nos ha mantenido con esa existencia, poder judicial independiente, etcétera, que en realidad no lo es, porque no está dispuesto a servir en lo más esencial a la comunidad. Pero bueno, vuelvo al comienzo, como el camino está claro que es con obstáculos, ¿no es cierto? Usted sabía, digamos, lo que se metía. Es como, era parte de la tarea, digamos, y por lo tanto le da más sentido a quien ha elegido ser juez, porque bueno, jugársela por lo esencial, la persona, cualquiera sea su precio. Y eso no significa ser héroe ni un macanudo, digamos, era lo mínimo, era lo mínimo. Y el 2014 usted definitivamente llega, ¿cierto?, a ser miembro de la Corte Suprema, después de estos avatares que hemos comentado muy sucintamente. ¿Qué significó para usted cuando fue ratificado, ¿cierto?, por el Senado como integrante de la Corte Suprema? A ver, es de las preguntas que más me cuesta responder porque dentro del entendimiento que he procurado traspasarle, yo francamente me siento muy limitado. Lo digo de adentro, siempre he pensado que ¿quién soy yo o cualquiera de nosotros los jueces para tener en nuestras manos este cristalito, ¿no es cierto?, que es el conflicto de la familia, el conflicto de los trabajadores o del trabajo también de la empresa, el conflicto del penal y el conflicto civil y hasta el de mina y el de la pesca y el de indígena, lo que ustedes, o sea. Y entonces que yo, Carlos Cerda Fernández, que así delimitado se conoce, estuviera en la Corte Suprema, donde yo entiendo que han de estar los excelentes, bueno, era algo que nunca busqué ni pretendí, con toda sinceridad también, nunca lo busqué, nunca hablé con nadie. Pero, y por eso le digo, que se tome no como vanidad, sentía en verdad que porque la historia había querido darme, al modo que usted lo señaló al comienzo, creo que esa fue su intención, un lugar privilegiado dentro de las actitudes de defensa de la persona, entonces la comunidad esperaba que yo estuviera en la Corte Suprema. Esos mismos más postergados a los que yo he pretendido servir, no por ello perdiendo a mi juicio la independencia, querían y tal vez era bueno para la democracia que yo estuviese en la Corte Suprema, con toda humildad, ¿no? Y por ello, por la comunidad, por aquello a que he querido servir, yo también me alegré. Y este Poder Judicial, don Carlos, del año 2016, me imagino, ¿cierto?, que es muy distinto al Poder Judicial de los años 90. ¿Usted está orgulloso de lo que están haciendo hoy día? Estoy muy contento, no sé si orgulloso, pero que en un órgano colegiado compuesto por 21 personas se dé el grado de compromiso con la mejoría institucional que a mí me ha tocado experimentar desde que estoy, es algo muy positivo. Es algo muy positivo y que me hace, claro, sentirme que yo ya, un viejo toro en esta líder, ¿no? Me hace sentirme muy a mis anchas ahí, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, mucho más limitado que antes de llegar a la Suprema. Porque claro, mis capacidades van disminuyéndose y lo que se necesita ahí es gente con más energía que la que yo ya tengo, que van decayendo. Pero el cariño, el compromiso, todo lo que yo pueda dar por eso que se está tratando de hacer por la actual Corte Suprema y sus presidentes, ese me llena. Y precisamente usted estuvo de visita, digamos, estos días aquí en nuestra región, por un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con la atención a los usuarios, con la preocupación que tiene el Poder Judicial para atender cada día mejor, ¿cierto?, las necesidades de la comunidad.
¿Cómo le fue en esta visita? Claro, es que ahí usted tiene un montón de muestras. Fíjese qué bueno que me ha hecho la pregunta anterior, porque dentro de todos estos estudios en que estamos empeñados en los últimos años, hay muchos que tienen que ver con disciplinas que no son propiamente jurídicas, entre ellos la de comunicación con la comunidad. Ustedes saben que las mediciones que se hacen nos ponen muy distantes, incomprendidos por la comunidad, por la sociedad. Y nosotros nos preguntamos qué ocurre. Bueno, buscando respuestas, hemos abierto una ventana que se llama el funcionario. ¿El funcionario enfrente de quién? Del usuario. Y entonces el usuario nuestro, el que viene a demandar justicia, es alguien que viene apesadumbrado generalmente, apesadumbrado por los temas que señalé, ¿no? El conflicto familiar, conflicto laboral, son conflictuados, o sea, y que no han podido llegar a un acuerdo, a una pacificación de su conflicto para aliviar su carga, porque mientras la tenga, su grado de inserción en la comunidad más íntima, que es la familia, la comunidad más intermedia, que puede ser el barrio, el grupo de trabajo, y la más amplia, que es la sociedad toda, también se verá con un menor aporte, indirectamente resentida. Tenemos que aliviar a esa persona. Si esa persona llega al tribunal, Reinaldo, y lo encuentra usted, que me recibe en la portería, en el mesón de atención, con una intención real de acogerme, de recibirme, ¿no? Contento de tener contacto conmigo y que yo le cuente mi pena, ¿eh? Y que se la cuente no solo por desahogarme, sino porque sé que usted está puesto por el Estado para recibírmela, no solo escuchándome, sino que entendiendo lo que le digo, haciendo lo suyo, y me siento que usted se ha hecho uno conmigo, me he unido a usted, ¿no? Entonces, que en el fondo no ha sido el oído suyo el que me ha recibido, Reinaldo, sino su corazón. Entonces yo ya me voy con una sensación de justicia y me voy creyendo que en verdad alguien que parte de un cuerpo, o sea, un tribunal, tomó mi carga, me la alivió, y ya llevo en mis hombros un peso mucho menor, que no me lo habrá quitado enteramente mientras el asunto no esté concluido, pero un peso mucho menor, y sobre todo la impresión de confianza, de seguridad. Hay en Chile personas que se dedican a mejorar las relaciones entre los demás y contribuyen a solucionar los conflictos. Y eso se llama, Reinaldo, digamos, la conciencia que hoy toma la Corte Suprema, y aquí termino de responderle, de la importancia que con nuestros casi 11.000 funcionarios a través del país, que se desempeñan en más de 470 juzgados, que esos funcionarios estén cada vez más motivados institucionalmente por la importancia que la institución desde la cúpula le da a ese momento del contacto personal, eso es lo que en verdad nos debe permitir, según los estudios que hemos hecho, un mayor grado de comprensión de nuestra tarea, de nuestro empeño por juzgarnos, por el bien de nuestro justiciable. Eso es lo que producirá esta cercanía que haga entonces que la mayoría se sienta ante un Estado de Chile que en su faceta de justicia realmente busca servirlo y de hecho lo sirve. Por eso esta cruzada, que durará este año y el próximo, que me hará recorrer todos los juzgados del país por voluntad expresa del presidente y del Pleno de la Suprema, motivando a nuestros funcionarios, conociéndolo. ¿Para qué? Para que acojan y se sientan alegres así haciéndolo. Cruzada, acoger, la alegría de acoger.
Nos queda nada más un minuto, don Carlos, y no puedo dejar de preguntarle, ¿cierto?, por lo que usted acaba de señalar, y lo que siente cuando una persona expresa, digamos, que en el país hay incerteza jurídica. ¿Qué debiéramos entender por incerteza jurídica? Bueno, pero usted me hace una pregunta, una clase de derecho. A ver. Ya en un minuto no me la puede contestar. No, bueno... Pero, no, porque cuando alguien dice que se va del país porque no hay certeza jurídica, yo entiendo que uno siente que, cierto, no hay certeza sobre las instituciones, sobre las leyes, que cualquiera puede hacer y deshacer conmigo, digamos. Y hasta donde yo entiendo, y me imagino que la mayoría del país lo entiende así, no es esa la situación que estamos viviendo en el 2016, que probablemente es distinta a la que vivíamos en el año 90 o en el año 85. Bueno, usted ya dio un entendimiento. Ya. Ya. Pero yo no soy juez ni soy abogado, no tengo la capacidad que tiene usted. No, solo decirle, Reinaldo, pero es una postura mía, pero tengo mucha claridad siempre. Si por seguridad queremos que quienes se portan mal, así visto y dicho por quienes hacemos el orden y lo tenemos bien establecido y manejamos ese orden, entonces estén todos presos. Claro, inseguridad. Si por seguridad entendemos que todos los chilenos se sientan amparados en sus derechos, no solamente el que tiene y ve afectada su propiedad, sino que sobre todo las libertades, que todos tengan la posibilidad de una proyección de vida mínimamente digna, suprimiendo tanta injusticia creciente, entonces la sociedad será mucho más segura. La seguridad va por el lado de la real conciencia de que en el Estado de Chile se protegen los derechos, no focalizándola exclusivamente en la defensa de los bienes de los que más tienen y que cada vez son menor cantidad. Bueno, muchas gracias, ministro, por habernos acompañado en esta entrevista. Para nosotros ha sido, para mí en lo personal, un privilegio haberlo entrevistado. El mío, Reinaldo. Muchas gracias a Iquique Televisión. Hasta luego a los televidentes. Especial de prensa en Iquique Televisión, hoy día con el juez de la Corte Suprema, Carlos Cerda Fernández.